empezar la segunda parte de la jornada de la mañana del último día del Congreso. Sexto Congreso sobre rehabilitación sostenible del patrimonio cultural, economía y patrimonio rural. Queremos entender la ordenación del territorio en base a una estrategia de redes y ejes estructurantes tangibles e intangibles. Queremos, desde el equipo técnico municipal, hacer una presentación de una propuesta técnica para la implantación de un parque agrícola en Las Vegas del Narcea. Nuestro ámbito del proyecto se refiere al entorno histórico agrícola de Las Vegas del Narcea, desarrollándose inicialmente como un proyecto piloto en el territorio del Concejo de Sales y estableciendo una estrategia para su extensión en los suelos de vega del resto de municipios. En principio, hemos elaborado una documentación básica mínima en la que nuestros elementos de trabajo son, en principio, las sendas físicas como el Salmón y el Camino de Santiago, la senda del Salmón y el Camino de Santiago, la identificación de los elementos catalogados en este ámbito, los yacimientos arqueológicos, la significación de los asentamientos agropecuarios, la ubicación del futuro parque industrial agroalimentario, sobre el corredor fluvial y la delimitación del ámbito del Parque de Las Vegas del Narcea. Este ámbito es un ámbito de 722 hectáreas, sobre la superficie del municipio, que ampliada con la superficie de los municipios colindantes, estará alrededor de más de 2.000 hectáreas. Se pretende la gestión de un ecosistema sostenible económicamente a través de la gestión y desarrollo de su propia actividad agrícola y de los recursos naturales en general y su transformación, y de la consolidación de la calidad medioambiental y paisajística, provocando la mejora de la calidad de vida de sus vecinos. Los objetivos básicos del proyecto, el Parque Agrícola de Las Vegas del Narcea, PANAR, son, entre otros, la redacción de un plan estratégico para la puesta en valor sostenible de los elementos patrimoniales, tanto naturales como culturales, de este ámbito, así como su regulación mediante un plan especial. El establecimiento de los criterios para la constitución de un ente de gestión, investigación, fomento del MASI y de la agricultura sostenible y coordinación de las actividades de lo que denominamos PANAR. Conservación de los valores paisajísticos vinculados a un área de calidad excepcional que compatibiliza elementos patrimoniales, naturales y culturales y actividades económicas garantes de su conservación medioambiental. Potenciación de los ámbitos de vega como espacios de producción agrícola basados en sistemas de explotación sostenibles que permitan generar productos de gran calidad asociados a un espacio geográfico concreto, complementario con las actividades ganaderas y forestales tradicionales del entorno social. Protección, consolidación y, en su caso, recuperación de los márgenes de los ríos, del río Narcea, generando un corredor ambiental que asegure el adecuado desarrollo de los diversos ecosistemas asociados al río. Inclusión del PANAR como espacio didáctico de los programas de educación ambiental en el conjunto de la estrategia de la cuenca del Narcea. El proyecto se desarrollará con la consideración del marco de trabajo definido en el Libro Blanco de la Agricultura y del Desarrollo Rural, en lo referido a las políticas estructurales y mediante el fomento de la investigación, del desarrollo y de la innovación tecnológica en el sector agroalimentario. Paralelamente, se pretende potenciar la consideración del índice del recurso salmón como indicador de la calidad medioambiental del cauce fluvial. Asimismo, y complementariamente, se pretende el desarrollo de protocolos de intervención e implantación de parques agrícolas y estimulación de la creación de una red nacional que garantice la estabilidad de las buenas prácticas en la gestión de las entidades de dirección y en la investigación para la calidad de los productos con actuaciones de captación de recursos en ámbitos supranacionales. El plan estratégico de implantación del Parque Agrícola Vegas del Narcea se pretende a través de unas actuaciones iniciales. Redacción de un plan especial que regule los distintos ámbitos de actuación, estableciendo zonas de protección ambiental y zonas de producción, regulando los distintos usos en cada uno de sus ámbitos. Elaboración de un plan de gestión, estableciendo
mesas de encuentro formadas por las administraciones públicas, agentes sociales y económicos que permiten establecer las líneas básicas de actuación y la configuración de un órgano mixto de gestión. A este respecto, la estructura de las actividades del parque y generación de la marca PANAR, el decálogo de buenas prácticas encaminado a la producción agrícola de calidad desde la óptica de la sostenibilidad y la protección del paisaje, los programas de educación ambiental que combinen la difusión de los valores patrimoniales con los sistemas de producción sostenibles, y un vivero de prácticas sostenibles encargado de la difusión, asesoramiento, control e innovación I+D+I en el ámbito de la agricultura sostenible. Asimismo, la señalización del ámbito PANAR con la identificación de las vegas del parque agrícola, identificativos e informativos sobre sus características geofísicas y de recurso agrario, estimulando la curiosidad y el interés propiciado por las temáticas. Los beneficiarios directos de la implantación del parque agrícola será la población propietaria o llevadora de las explotaciones incluidas en el ámbito de las vegas de energía y toda la cadena de empleo directo e indirecto de la producción agrícola y valorización del paisaje que se pretende. Consecuencia de la futura creación del PANAR, en la implantación del plan estratégico propuesto, será la generación de beneficiarios directos del consumo de productos agrícolas de gran calidad y de usuarios del disfrute de la actividad de divulgación medioambiental y patrimonial, dando lugar a un enclave singular de desarrollo agrícola, comercial y turístico piloto con capacidad de emulación y generador de complementariedades en la ganadería y lo forestal, así como en el resto de sectores de actividad industrial y de servicios municipales y comarcales. Se pretende estimular en el Congreso la convalidación de la voluntad política municipal con el desarrollo de este parque agrícola de las Vegas de Murcia. El tener prisa me ha confundido en la intervención, puesto que lo primero que tenía que hacer era presentarlos. A mi derecha está, voy a presentar por orden de intervención, por parte de la Oficina Técnica Municipal, servidor, por parte del Punto de Información Catastral, Íñigo Fernández Leira, por parte de CLAR, una entidad privada colaboradora, el geógrafo, colega también geógrafo, Daniel Herrera Arenas, y por parte del CEMAS, el Centro de Estudios Municipales del Ayuntamiento de Salas, Cristina Martínez de la Vega. A continuación, le doy la palabra para que nos ilustre sobre los primeros datos básicos a tener en cuenta en el desarrollo del PANAR a Íñigo, para que después nos introduzca en la DAFO, en la matriz DAFO, Cristina, la bióloga, y por último nos ilustre sobre cuáles son los parámetros normativos básicos para la futura gestión del PANAR y sus posibilidades de financiación. Daniel, tienes la palabra. Bueno, Íñigo, como decía Salustiano, el ámbito territorial en el que hemos iniciado el PANAR es un total de 722 hectáreas, que conceptuado de una manera integral lo hemos dividido en 12 vegas para mantener su entidad, asociadas a una toponimia popular, principalmente referida al río y a los núcleos de los que se aprovechan de esas vegas. Siguiendo el curso del río Narcea, pues tenemos la vega del Lleiroso, asociada a Soto los Infantes, la Vega, como el pueblo del mismo nombre, la de Bárcena, que sería la de las Pumariegas, referida al coto salmonero de las Mestas, la de Lanio, y el terreno entre Lanio y Cornellana pues daría Arenas, Carvajal, La Veguina y La Veguina. En cuanto a Cornellana la Rodriga, pues el coto Peñafurada. Y en cuanto a San Justo, la Postal. Lo que se refiere al Nonaya, pues sería la Calzada, Fuente Caliente y la de Besa. En cuanto al territorio, podemos decir que está dividido
en 2.645 parcelas. De estas parcelas, como vemos en los gráficos, el 55% se corresponden a parcelas que tienen menos de un día de buey, 1.250 metros cuadrados. Son longueros consecuencia de la tradición agrícola de siglos, ¿no? En cuanto a parcelas que tienen entre los 1.250 metros y las 25 áreas, el número sería un 24%. Aquí una parte se debe también, sobre todo, a las reorganizaciones parcelarias que tuvieron lugar en las vegas de San Justo la Postal, Bárcena Pumariega y Lleiroso Soto de los Infantes. En cuanto a las parcelas con menos de superficie, con menos pásame por favor a la diapositiva anterior. En cuanto a las parcelas que tienen una superficie mayor a la unidad mínima de cultivo para el municipio de Salas, que son los 5.000 metros cuadrados, vemos que solo ocuparían el 7%. Sin embargo, en el gráfico inferior vemos que como si realmente ocuparían estas parcelas pues el 43% de la superficie. En cuanto al número de propietarios, que son en total 948 propietarios, vemos como consecuencia de la tradición hereditaria asturiana, el 66% de los propietarios tienen menos de 3 parcelas en propiedad, una y 2 parcelas. De 3 a 5 un 20%, de 5 a 10 un 4% y más de 10 un 10%. En cuanto a la distribución en superficie, vemos que esos menos de 3 siguen siendo mayoritarios con un 35%, siendo ya más equilibrados los de 3 a 5 y de 5 a 10, y los demás de 10 pues ocuparían el 15%. En cuanto a la relación de superficie pues, con el cultivo, pues vemos cómo estas tierras más fértiles de Asturias pues tienen una pérdida de productividad muy importante al estar ocupadas pues, su mayoría con un 45% de pradería. Y sin embargo, pues lo que son las praderías tradicionales de media ladera pues están siendo de siega y diente, pues están siendo plantadas por masa arbórea. En cuanto al cultivo, pues la huerta tradicional se nos está quedando pues, en una economía, en una huerta de consumo familiar cuyos excedentes se venden directamente sin tener constancia de las transacciones económicas que se realizan, ¿no? En cuanto al bosque, pues ahí estamos englobando lo que sería el bosque de ribera y nuevas plantaciones que hay de álamos, principalmente en Las Vegas. En cuanto a los tanto por ciento de frutales, lo hemos separado del cultivo pues para que se vea como en estas vegas del Narcea Nonaya todavía no tiene una repercusión como puede ser en el Bajo Narcea Nalón, ¿no? con el kiwi. En cuanto al productivo, vemos que está un porcentaje de un 7%, y se debe sobre todo pues, a la pérdida de población que tenemos en estos núcleos y a la falta de una actividad profesional vinculada a ellos. Si nos fijamos en el gráfico superior, pues vemos como los cultivos ocupan en su mayor parte pues, las superficies parcelas que tienen menos de 50 áreas, ¿no? Y el bosque pues, serían las que van aprovechando pues, en parcelas que tienen superficies superiores al 50%. Bueno, en esta diapositiva pues, vemos la vega de Danio, es el vuelo americano del año 57 y el 2007, 50 años después, vemos como ese paisaje tradicional se mantiene con el pueblo lineal en calle y esa distribución parcelaria en longueros, incluso aún más dividida,
como habíamos comentado, por el tipo de estructura de herencia que hay en Asturias, y sustentada sobre un aprovechamiento agrícola. Pero en realidad esta diapositiva nos está engañando, porque estamos en una situación donde la actividad agrícola ha dejado de tener una continuidad generacional, lo que nos lleva a que el pueblo del año hoy en día, un pueblo tan importante, ahí está, un pueblo tan importante, pues desde el punto de vista agrícola y tradicional, como el cultivo, como tuvo del tabaco y de la fava, hoy en día no hay ningún vecino que sea un profesional de la agricultura. O sea que creo que hemos llegado a una situación límite de que es necesario potencializar estas vegas para poder sacarles una productividad mayor y mantener ese paisaje tradicional agrícola. Bueno, voy a dejar la palabra a mi compañera Cristina, que nos va a hablar sobre la viabilidad para llevar a cabo estas cosas. Bueno, mi compañero acaba de explicar por qué es ahora el momento de abordar este proyecto. Las razones, bueno, son obvias, las acaba de decir. Y yo voy a intentar explicar por qué creemos que ahora es viable este proyecto, porque creemos que podemos realizarlo, ¿no? En estos momentos, bueno, existe un marco legislativo comunitario, estatal y autonómico, que bueno, ahí tengo algunos ejemplos y que no voy a entrar en ello, que vamos a decir que es un marco legislativo sostenible, ¿no? Podemos decir. Y lo que me interesa explicar es que nosotros tenemos un marco municipal, que es el Plan General de Ordenación que se aprobó hace poco tiempo en nuestro municipio y que, bueno, pues también es sostenible y que es importante para llevar a cabo este tipo de actuaciones. Nuestro Plan General de Ordenación cuenta con un inventario natural, un catálogo urbanístico e incorpora los denominados corredores fluviales que, bueno, a través de un convenio con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ¿no? El inventario natural, que incluye aproximadamente el 23% de nuestro territorio, Dani, si me pasas a la siguiente, ¿no? A la siguiente. El inventario natural incluye aproximadamente el 23% del territorio. Presenta diferentes figuras de protección, pues desde hábitats prioritarios, zona de calidad arbórea, zonas de calidad paisajística, que tienen diferentes restricciones, son de más restrictivas a menos restrictivas. Tenemos el catálogo urbanístico, que bueno, pues protege los elementos culturales, y los corredores fluviales, que también nosotros catalogamos como hábitat prioritario de especial protección, más que nada porque, bueno, son zonas de riesgos naturales, de inundaciones, vamos a decir, las avenidas, y que, bueno, que tienes que restringir sus usos pues, por el riesgo que tienen. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en la zona que estamos hablando, en las zonas de Las Vegas. Ese inventario, esa ficha del inventario natural es la que nosotros llamamos LIC del Narcea. Incluye el lugar de interés comunitario de Narcea, es el río, es el cauce, el agua, nada más, y nosotros incluimos también el bosque de ribera, que también tiene una protección, es un hábitat prioritario que también tiene una protección legal, ¿no? Superior a la local. Además, si veis allí a la derecha, los corredores fluviales, esa zona es la zona de Cornellana. Lo que veis ahí exactamente, eso es Cornellana y eso es el Narcea, y la zona que veis en azul es el corredor fluvial. Y luego hacia tiene un brazo horizontal que es el Nonaya, que también tiene una parte de corredor fluvial. Todo esto, todas estas categorías en el inventario, ¿qué hacemos con ellas? Porque claro, están en el inventario, pero ¿cómo los ordenamos territorialmente? Bien, pues en el plan general tiene unas categorías específicas dentro de una calificación del suelo que hablamos. Dentro del suelo no urbanizable hay una calificación, pues suelo no urbanizable de especial protección de hábitat prioritario, que incluiría pues el LIC, incluiría los corredores fluviales, incluiría los bosques. Luego tenemos otras zonas que son, por ejemplo, de interés agrario, que serían Las Vegas. Y luego tenemos alrededor, por ejemplo, los montes que dan al río, ¿no? Las laderas vertientes al río, pues zonas de calidad paisajística, por ejemplo.
Esas zonas de calidad paisajística a mí me gustaría decir, aquí se habla mucho de paisaje, ¿no? Y los arquitectos piensan en paisaje visual, los geógrafos histórico, pero nosotros aquí al hacer el plan general también incluimos lo que son los valores ecológicos, que no ecologistas, que no confundamos, porque mucha gente a veces los confunde. Son los valores ecológicos, las interrelaciones que existen ecológicas y que son importantes, muy importantes también para la ordenación del territorio. Entonces, bueno, lo que nos queda que es el río, que está protegido, los bosques de ribera, también con una protección importante, las vegas, y luego tenemos en las laderas los prados y el bosque, que en este caso suele ser pues, castaños, ¿no? Bosque mixto. Eso es así históricamente. Y lo que queremos es proteger ese sistema, porque si lo que también podría ser una ordenación que fuera río, prado y pinos. Eso ecológicamente, por ejemplo, no es sostenible, pero igual en plan general podría parecer lo mismo: interés agrario, interés forestal y protección del río, ¿no? Y no es lo mismo, hay que tener en cuenta todos los factores. Eso es lo que me gustaría dejar claro, que nosotros lo hicimos de esa manera, ¿no? De una manera, bueno, somos un equipo multidisciplinar y entonces pues intentamos copar todas estas cosas, ¿no? Bien, eso por un lado, el marco legislativo. Luego, por otro lado, tenemos unas actuaciones enmarcadas en lo que podríamos llamar medioambientales y de desarrollo rural, que bueno, si me pasa para atrás darle la diapositiva, pues ahí tenemos del año, por ejemplo, 2004 al 2009, ahora, pues qué proyectos tenemos en el municipio. Por ejemplo, protección del dominio público hidráulico y de los cursos fluviales. Pues el más importante, aparte de la restauración del río Nonaya, es todo lo que tiene que ver con el saneamiento del municipio. Que no teníamos prácticamente saneamiento, vamos a decirlo claramente, del patatero. Y ahora, pues bueno, tenemos obras de los colectores, de obras de depuradoras, y que en el 2013 se supone que pues el 75% de la población por lo menos tendrá un saneamiento, ¿no? Gestión de residuos, pues lo mismo, está ahora en obras el punto limpio, pues va a salir ahora la ordenanza de residuos, muy importante, y en un municipio como este no solo una gestión de las villas, sino también de los espacios rurales y los núcleos rurales y agrarios, ¿no? Que es importante. Actividades en patrimonio natural y cultural, por ejemplo, la rehabilitación del monasterio de Cornellana, aquí tenemos ahí un convenio para su restauración. Programas medioambientales, manuales de buenas prácticas medioambientales, salió el año pasado, editamos el manual de buenas prácticas medioambientales, que está más de la mitad de él dirigido al sector agrario y ganadero. Infraestructuras, dotaciones, equipamientos, telecomunicaciones, bueno, pues que tenemos, pues, por ejemplo, es importante la red de telecentros rurales que tenemos, que es algo que a otros municipios no les funciona bien, a nosotros nos funciona bien. Por ejemplo, en La Vega pues tenemos el de Cornellana, tenemos en San Justo otro, y luego tenemos rehabilitadas pues 2 escuelas en Soto de los Infantes, y ahora próximamente se rehabilitará otra en Laneo, bueno, que pueden ser también telecentros, pero sobre todo que sirven para que la gente vaya, y bueno, pues muchas veces surgen asociaciones, es muy interesante las asociaciones vecinales, y que luego la gente sepa también moverse en internet, ¿no? Que es algo que aquí estamos consiguiendo, gracias a Dios, tenemos un equipo bueno en el telecentro que sabe dinamizar muy bien y bueno, nos funciona muy bien. Luego tenemos experiencias en planes de promoción y mejora de productos agrarios. Bueno, tenemos un convenio sobre la escanda, luego también hacemos a veces mercados coincidiendo con momentos importantes en el municipio, como la Feria de Salón, que hay un mercado agrario comarcal que también funciona bien. Y bueno, aprovechamiento de recursos sostenibles de La Vega, en La Vega. Quiero también decir que aparte del empanar, aparte de ser agrario, tenemos que tener muy en cuenta otros recursos, como son la pesca deportiva, que tiene una tradición histórica muy importante, que ahora es deportiva, pero no siempre lo fue, y también bueno, en torno al Camino de Santiago, que es algo que no podemos desvincular de las Vegas. Y luego la implantación de Valdesalas, que es importante porque, bueno, desde el punto de vista de investigación y de desarrollo, para nosotros es muy importante, ¿no? Entonces, todo ello, aparte de los documentos de informe de sostenibilidad del Plan General y de diagnóstico medioambiental de la Agenda 21, que también tenemos implantada en el municipio, pues nos sirve para generar una GAFO específica para el PANAR, que no voy a explicar porque no os quiero aburrir nada y que solamente voy a resumir, voy a leer
más o menos, pues nada, un resumen que hice, ¿no? Si pasas, Dani. Bueno, tenemos unas actividades agrarias y otros recursos tradicionales, ribereños y culturales asociados, que son lo que tenemos que gestionar. Nuestro problema es que hay una crisis en el sector agrario tradicional de Vega que podemos constatar pues, en la transformación del paisaje tradicional vinculado a la agricultura que nos contó Íñigo. Hay un despoblamiento y envejecimiento que es nuestro mayor problema y bueno, una falta de ordenación municipal específica de nuestras vegas, que para eso es el PANAR. Entonces, bueno, ¿qué oportunidad tenemos? Pues es el plan especial del Parque Agrario de las Vegas del Narcea y podemos llevarlo a cabo porque tenemos productos agrarios de calidad, como son las fabas, las vainas, los arbellos, ¿no? Tenemos la posibilidad de implantar un polígono industrial agroalimentario y tecnológico, tenemos la autovía, tenemos convenios con centros de investigación y tenemos el líder, lo tenemos todo, solo tenemos que hacerlo, ¿no? Y bueno, corremos el riesgo de una sobreexplotación de las vegas que puede generar, bueno, pues desvirtuar las vegas, lo que son en sí, y también podemos generar problemas medioambientales que, bueno, que tenemos que tener cuidado de no generar, ¿no? Nosotros con nuestros planes. Y yo por mi parte no tengo nada más que decir. Paso la palabra a Daniel. Vale, muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de ser muy rápido, porque vamos mal de tiempo. Y además yo creo que lo fundamental ya lo han dicho mis compañeros, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer es un pequeño esquema de los objetivos que hay que cubrir para la implantación del Parque Agrícola de las Vegas del Narcea. Y lo hemos dividido en 4 grandes grupos. Un primer grupo sería el marco normativo administrativo, y dentro de él tenemos que destacar desde un punto de vista sectorial el libro blanco de la agricultura y en concreto las propuestas estratégicas, ¿no? Dentro de ellas existen unas políticas estructurales de mejora de la estructura productiva o incorporación de los jóvenes a la agricultura. También existen estrategias para potenciar el cooperativismo o la industria agroalimentaria, políticas ambientales asociadas a la agricultura y otro tipo de estrategias sectoriales que irían encaminadas a la mejora de los sistemas de producción más respetuosos con el medio o el fomento de la investigación, del desarrollo y de la innovación tecnológica, que es clave en el desarrollo del parque agrícola, creemos. Respecto a otros ámbitos multisectoriales, debemos destacar el paisaje, y dentro del paisaje el convenio del paisaje que ha sido ratificado por España en el año 2007. El paisaje creemos que es fundamental dentro del Parque Agrícola del Narcea por dos cosas. Por un lado, la agricultura es un elemento que ha sido fundamental en la configuración de los paisajes actuales y eso debe ser tenido en cuenta siempre. Pero además, el Parque Agrícola busca potenciar la actividad agrícola y creemos que el paisaje es un factor diferenciador y que le proporciona un valor añadido a ese producto final. Por lo tanto, es un elemento, como digo, fundamental. Otro tipo de elementos normativos sería la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, ya que debemos buscar sistemas que en la medida de lo posible sean respetuosos con el medio ambiente y que contribuyan al aumento de la biodiversidad. Y además no podemos perder de vista que, como bien ha dicho Cristina, estamos en el ámbito del PANAR, incluye el LIC del Narcea, por lo tanto debemos siempre tenerlo en cuenta. También la Ley de Aguas y la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, donde se establecen una serie de medidas que irían encaminadas a atenuar los efectos perjudiciales que producen las actividades productivas. Sobre todo también toda la legislación en torno al desarrollo sostenible y al desarrollo rural, tanto la Ley de Desarrollo Sostenible de 2007 como las directrices estratégicas de la Unión Europea para el Desarrollo Rural, el Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Rural o los programas de desarrollo rural del Principado de Asturias. Otro de los pilares fundamentales que debemos seguir para la implantación del parque del PANAR sería el tema de la documentación previa, y para ello existen 2 grandes apartados: una documentación general en la que es inevitable
la recopilación de experiencias piloto, como el protocolo estratégico del Parque Agrícola del Bajo Llobregat, que bueno, ya hemos visto, ya ha sido presentado en este mismo congreso, o otras fuentes que pueden servir para la información, como son la Fundación Biodiversidad, o el Manual de Custodia del Territorio de la Fundación Territorio y Paisaje, o el Observatorio del Paisaje de Cataluña. En cuanto a elementos estratégicos relacionados directamente con los entornos fluviales, tenemos el Catálogo Nacional de Reservas Fluviales, el programa LINDE, que se ocupa del deslinde hidráulico del Ministerio de Medio Ambiente también, o la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, y dentro de ella podemos destacar también el apartado sobre la agricultura y sus efectos en los ríos. También la Guía de la Vegetación de Ribera Española. Y otro segundo gran apartado dentro de este pilar de documentación sería foros como este, en el que se debata y analice por diversos agentes sociales, económicos y por la administración. Y también una elaboración de estudios por equipos multidisciplinares, una elaboración de estudios minuciosos sobre el ámbito del parque. En cuanto a los instrumentos de ordenación, el PANAR de ordenación y gestión, el PANAR debe incluir dos grandes capítulos, ¿no? Por un lado, la redacción de un plan especial que permita la ordenación territorial y urbanística, no solo del ámbito estricto del parque, sino del entorno inmediato, y que establezca una zonificación que permita la puesta en valor de los valores culturales y naturales, y que permita una regulación para su uso. Por otro lado, debe elaborarse un plan de gestión y de él debe resultar la creación de un ente de gestión mixto, público y privado, que componga por un lado la administración y por otro a los propietarios. Y como último punto estaría la configuración y la integración dentro de redes nacionales e internacionales, y así poder intercambiar experiencias y difundir y desarrollar el parque. Por último, el marco financiero, y voy a ser muy rápido, ¿no? Encontramos unas líneas de financiación como son los fondos europeos para el desarrollo, los FEADER, el programa Life Plus, que va encaminado sobre todo a medidas medioambientales, el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o los programas el programa Agua y las distintas medidas de Confederación Hidrográfica para la ayuda a la mejora de los corredores, por ejemplo el corredor de Narcea, ¿no? Como punto de partida de esta financiación, debemos destacar también que el Ayuntamiento de Salas ha presentado el PANAR a los premios Traxa para el desarrollo sostenible del medio rural, en el que tenemos muchas esperanzas puestas, ¿no? Y por mi parte es todo. Muchas gracias.